Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias. Cerrando ya esta semana informativa, les confieso, una semana muy fuerte, así como ustedes lo han sentido también de este lado de nuestro estudio. Ha sido sumamente cargada de emociones, muy triste. Ustedes saben cómo comenzamos esta semana, pero nos toca ya cerrar nuestro periplo informativo en esta nueva ocasión con nuestra emisión número 765. Seguimos avanzando con nuestro programa y con nuestra comunidad, esa que tanto queremos y que tanto procuramos construir en torno a la información, a la integración y a la educación de nuestra población hispana. A ustedes, que son la clave del éxito de este programa, les quiero dar las gracias por apoyarnos, por compartir con nosotros todos los días, por hacerse de esta una gran familia y además por estar como buena familia en las buenas y en las malas. El día de hoy nos toca hacer un recorrido, esperemos que ahora sí lo podamos hacer, no completo, pero al menos vamos a hablar de 4 o 5 países de nuestro continente americano. Hemos dejado a un lado, producto de la problemática que se vive en Venezuela, también o en otros países en particular. Hemos dejado a un lado temas importantes también para tocar, entre ellos temas como el de Guatemala, cómo van las elecciones en Brasil, la detención de Keiko Fujimori, el escándalo político que se vive en el Perú, tantos temas que sé que a ustedes les interesan tanto como a mí. Así que el día de hoy, aprovechando que cerramos esta emisión, o con esta emisión cerramos la semana, vámonos a hacer el recorrido, la acostumbrada radiografía a nuestro continente americano. Ustedes, como siempre, pedirles que nos apoyen compartiendo en este preciso instante nuestra emisión del día de hoy. Van a la parte inferior izquierda del programa y van a conseguir el icono, el botón de compartir o de share. Simplemente le tienen que dar allí y con eso nos van a apoyar enormemente. Por supuesto, también compartiendo sus opiniones, comentarios, preguntas y debatiendo los temas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Darle la bienvenida, veo que Elena Madán con nosotros como siempre, Arsenia Prieto, Karina Gómez Navarrera, Andreina Durán, espero que el internet nos acompañe, veo que por lo menos yo tengo problemas de internet, ojalá que a ustedes sí les esté llegando de manera correcta. Claudia Aldunate, Judith Carmona, también Atenaida Sánchez, por ahí nos saluda, Lina Escobar ya está con nosotros, qué bueno, por ahí Atenaida nos dice que está luchando contra el sueño desde España, acompañándonos, un honor Atenaida tenerte acá en tu casa, igual que Judith, hay mucha gente querida que está en Europa trasnochándose para compartir con nosotros. Judith está creo que en Holanda, si mal no recuerdo. Judith, confírmame a ver si es que mi memoria no me falla. Elías Prato también con nosotros, Abraham Toledano también creo que desde Barcelona, España. Claudia, ustedes saben que se conecta desde Bolivia. Marichao también nos saluda desde Asturias, en España. Nuestra querida Arsenia también dice, bueno, a los amigos de todas las nacionalidades, todos a compartir. Gracias, Arsenia, por tu abrazo, por tu apoyo. Andreina Durán también dice, aquí estamos desde el inicio, así es, y contigo y con todos los que hacen vida en Américas Noticias. Definitivamente nos podemos sentir en familia. Manuel Requena también se conecta desde Houston. Sí, fíjense que tengo buena memoria. Nuestra querida Judith está conectada desde Holanda. Y Abraham me corrige, me dice, estoy desde Asturias. Qué bueno, desde la bella Asturias, que tengo muy buenos y muy gratos recuerdos sobre España en general. Pero bueno, de España vámonos a Brasil para comenzar en concreto. ¿Cómo están los números? Ya pasamos la primera vuelta electoral el pasado 7 de octubre, el domingo 7 de octubre, finalmente quedaron en primer lugar a 17 puntos Jair Bolsonaro, 18 millones de votos de ventaja por encima, es la brecha que le tiene al candidato del Partido de los Trabajadores, al candidato de Dilma Rousseff, al de Lula da Silva, al del escándalo de corrupción de Odebrecht, al del escándalo de las coimas repartidas en el seno de 3 periodos completos y casi un cuarto periodo presidencial de la izquierda, particularmente en el gigante suramericano. Bueno, Infobae Argentina nos cuenta sobre el balotaje en Brasil, y es que una encuesta de Datafolha, que la hemos traído hasta este espacio y ha acertado en todos sus análisis,
da como vencedor a Jair Bolsonaro con el 58% de los votos. Esto daría por el traste a los análisis iniciales que indicaban que de quedar Jair Bolsonaro y Fernando Haddad para la segunda vuelta, muy probablemente perdería Jair Bolsonaro, incluso no solo contra Fernando Haddad, sino, por ejemplo, contra el candidato ya fuera de contienda, Ciro Gómez. Bueno, el hecho es que el ex militar triunfaría ante Fernando Haddad este próximo 28 de octubre. Estamos a las vísperas de conocer quién será el próximo presidente del Brasil. De hecho, esta semana, el miércoles en particular, Ciro Gómez declaró su apoyo crítico al candidato del Partido de los Trabajadores. Hablando de Fernando Haddad, a pesar de que su compañera de fórmula, la vicepresidencia, declaró su apoyo original a Jair Bolsonaro, Ciro Gómez se ha decantado por la opción de Fernando Haddad. ¿Esto reviste un peligro? Sería una gran pregunta que tendríamos que hacernos, entendiendo que Ciro Gómez tuvo poco más de 11% de los votos en el Brasil. No necesariamente, al menos así lo indica el diario Datafolha, mejor dicho, la encuestadora Datafolha. El problema que presenta Jair Bolsonaro en el Brasil, digamos, si Jair Bolsonaro gana a pesar de Jair Bolsonaro. Y me hace recordar inmediatamente al episodio con Donald Trump. Donald Trump representaba en sí mismo la campaña en contra de Donald Trump. Pero si gana, en este caso Jair Bolsonaro, pues ya habíamos hablado de la fuerza antipetista del Partido de los Trabajadores, la fuerza anti-Lula, la que lo llevaría en una ola a estar montado sobre la presidencia del Brasil. Es un candidato que no le cae bien a mucha gente. He tenido la oportunidad de escuchar a reconocidos periodistas latinoamericanos dando algunos indicios de lo que podría ser potencialmente la presidencia de Jair Bolsonaro. Incluso en medios como El País de España se ha retratado el cóctel peligrosísimo que pudiera implicar tener a un candidato hecho presidente que se convierta en tres imágenes que no son muy agradables para el mundo: en Hugo Chávez, en Donald Trump y en Rodrigo Duterte. Bueno, el hecho es que la consultora Datafolha divulgó este miércoles el resultado de su primera encuesta sobre la segunda vuelta de la elección presidencial en el Brasil. El sondeo fue realizado entre este 10 de octubre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. Según la consulta popular, el diputado y exmilitar Jair Bolsonaro ganaría con el 58% de los votos válidos, un número bastante respetable de cara a la segunda vuelta, programada para el próximo 28 de octubre frente a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, quien llegaría al 42%. Del total de las urnas, los votos en blanco y nulos llegarían a ser del 8%. Recordemos que además hubo una abstención de 30 millones de votos en el Brasil. Son 147 millones de brasileños que están habilitados para votar en la primera vuelta. Me disculpan, ya cerrando la semana me comienza a fallar la voz. En la primera vuelta solo fueron a votar 117 millones de brasileños. Los indecisos, por su parte, abarcan un 6% en la encuesta, cosa, por lo tanto, que no va a determinar el resultado. Es decir, estos resultados definitivos del sondeo quedaron en 49 para Bolsonaro y en 36 para Haddad. Esto quiere decir que al menos le va a sacar 13 puntos porcentuales el candidato de la derecha Jair Bolsonaro, el candidato de la izquierda brasileña Fernando Haddad. Esto alivia profundamente a buena parte de América Latina, esto alivia profundamente a buena parte del Brasil, porque muchos aún, sin gustarle Jair Bolsonaro, dicen: hey, preferimos votar, preferimos jugarnos la lotería de Bolsonaro para no permitir, a través del hartazgo que ya tenemos, producto de la política del establishment brasileño, no permitir que la izquierda siga controlando los destinos públicos del Brasil. Que el Partido de los Trabajadores siga sirviendo como una plataforma para generar corrupción en el Brasil. Que el Partido de los Trabajadores sea una oportunidad para indultar, porque esta pudiera ser una opción que se le pudiera dar de ganar Fernando Haddad a Lula da Silva, y con todo lo que eso implica. Desde el punto de vista político, yo no le veo mayor salida, porque acabamos de ver el resultado en el caso de Dilma Rousseff, quien, lanzándose en su propio estado, en Minas Gerais, suponiendo que contaba con el tradicional histórico apoyo al partido de la izquierda, el Partido de los Trabajadores,
pues se lanzó a senadora y no quedó ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, quedó de cuarta, como le decimos en criollo, detrás de la ambulancia. Así que creo que definitivamente con lo que ha ocurrido este 7 de octubre y lo que Datafola indica que podría ocurrir para este próximo 28 de octubre, la izquierda, el Partido de los Trabajadores Brasileños, estaría prácticamente enterrando su propia tumba, o abriendo su propia tumba. El hecho es que el partido de Ciro Gomes, tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, decidió este miércoles apoyar, y ya ustedes lo conocen, al candidato Fernando Haddad, además afirmando que es un apoyo crítico en el balotaje para Haddad para evitar la victoria de las fuerzas más reaccionarias y atrasadas del Brasil y el derrocamiento de la democracia, según indicó en un comunicado. Y a ustedes, por supuesto, quiero invitarles a compartir con nosotros pues su opinión en torno a la temática que estamos discutiendo, en torno a Brasil y a lo que implica los dos candidatos, Fernando Haddad y Jair Bolsonaro. Gómez no participará en actos de campaña, es decir, Ciro Gómez, y el Partido Democrático Trabalhista, o el PDT, no presentó tampoco ninguna condición para dar su apoyo ni busca cargos en un eventual gobierno de Haddad, dijo la prensa, o a la prensa, el propio presidente del PDT, Carlos Lupi. No haremos ninguna reivindicación, por eso decimos que es un voto crítico, es un voto sin participación en campaña. No queremos, ya está clara nuestra posición, según agregó. Poco después, Katia Abreu, que compitió en la fórmula como vicepresidenta de Gómez, pidió la renuncia de Haddad en Twitter en beneficio de Gómez, que los sondeos previos a la primera vuelta era el único que conseguiría vencer a Jair Bolsonaro. La pregunta a Infobae: ¿será que el Partido de los Trabajadores y Haddad no van a percibir que están profundizando la división de los brasileños? Solo Ciro puede vencer el fascismo y salvar la democracia en el Brasil. Haddad renuncia y muestra que Brasil es más importante que el poder, tuiteó quien también fuese ministra de la presidencia de Dilma Rousseff entre el 2001 y el 2016. Bolsonaro, del Partido Social Liberal, obtuvo en la primera vuelta del domingo pasado 46,03% de los votos, seguido por Haddad con apenas el 26,28% de los votos. Lo que se pelea en el Brasil no es cualquier cosa. Forma parte de las primeras 20 economías del mundo. Es el país más industrializado de América del Sur, el que tiene mayores ingresos, el que tiene posibilidad de incidir como ningún otro del punto de vista del desarrollo o el atraso económico en el continente. Así que será fundamental la lectura que no solamente le dé el pueblo brasileño a las elecciones, sino también el pueblo latinoamericano de cara a lo que significará esta contienda electoral del próximo 28 de octubre. Por ahí José Silva Ramírez, Emerson Tafur también de CNC Florida Central, Mónica Salazar, Robertina Cabeza, Julieta Feo Sarmiento, bienvenida, qué bueno que estás conectada. Armando Gordones, bienvenido, dice desde Venezuela, saludo y un fuerte abrazo. Vladimir, tremendo programa, Dios te bendiga, gracias Armando, bendiciones para ti también. Elena Madán nos dice: Vladimir, vas a tener que agregar la madrugada a tu saludo de inicio sin duda alguna, porque tenemos la bendición de contar con muchísima gente querida en distintos rincones de nuestro mundo. A ver, dejando Brasil a un lado, nos vamos ahora a Perú. Yo les prometí, vamos a hacer un paneo general de lo que está ocurriendo en nuestro continente. En Perú, las cosas no se calman. No solo bastó con llevar a juicio a todos los presidentes vivos del Perú. Todos están ante un proceso judicial por corrupción, bueno, entre otras cosas. Pero, además de haber sido obligado a renunciar Pedro Pablo Kuczynski, de haber dado un escandaloso indulto a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017 y luego el Tribunal de Justicia peruano haber revocado, anulado ese indulto, pues nos conseguimos con que la familia Fujimori sigue siendo el centro, el ojo del huracán, a propósito de la tragedia que ha ocurrido al norte de la Florida con el paso del huracán Michael. El hecho es que Keiko Fujimori,
ha sido detenida, ya ustedes lo conocen, el día de ayer fue detenida por las autoridades peruanas y el día de hoy queremos hablar de las claves del pedido de detención porque mucho rumor ha salido a la calle. La propia Keiko Fujimori desde prisión ha manuscrito una carta en la cual habla de la injusticia, de la persecución política, de la no demostración de las razones de fondo como para llevarla a la cárcel, como ocurre generalmente con los políticos que son perseguidos. Más allá de perseguidos sería que son enjuiciados por haber cometido o estar relacionados con hechos de corrupción. La líder de Fuerza Popular, recordemos que es el partido fujimorista, el que tiene mayor fuerza en el Senado peruano, Keiko Fujimori, fue detenida ayer por orden del Poder Judicial dentro de la investigación que se le sigue por los aportes que recibió Fuerza 2011, que es Fuerza Popular, el actual partido de Fujimori, en la campaña electoral de este año. Dinero que habría tenido origen ilícito. Y a ver quién me adivina de dónde viene el dinero que ha recibido el partido Fuerza Popular en manos de su máxima líder, Keiko Fujimori. Parte de la suma recibida sostiene la resolución judicial emitida por el juez Richard Concepción Carguancho a pedido del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, procedería de la empresa brasileña Odebrecht, la que pretendía asegurarse los favores de diversos políticos, entre ellos Fujimori y Gucci, quien entonces competían por la presidencia de la República. A continuación hablamos de las claves que llevaron a la detención de la lideresa de Frente Popular, de Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori, quien además está en plena disputa legal y familiar también con el hijo menor de Fujimori, Kenji Fujimori. Esta pelea ha salpicado, ha enlodado a la política en general en el Perú. El primer punto, además les comento, esta nota ha sido publicada por el propio Comercio del Perú. Nos dice que Keiko Fujimori, como cabeza de una presunta organización criminal en la búsqueda del poder, ha sido, digamos, el pilar para iniciar esta investigación. La Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas, es la cabecilla de una organización criminal que se formó al interior del partido Fuerza Popular, que antes era llamado Fuerza 2011. De hecho, ya otros políticos del quehacer peruano han solicitado a los tribunales electorales que elimine la condición de partido político, puesto que, a juicio de la propia Fiscalía Anticorrupción, han determinado que este partido no ha sido otra cosa o se ha convertido en una organización criminal que se formó al interior del propio partido. La lideresa del partido habría creado dicha organización para obtener poder político de las instituciones del Estado y tener facilidad para cometer delitos, entre ellos el lavado de activos. Según la hipótesis fiscal, Fujimori, en calidad de presidenta del Frente Popular, y en atención del artículo 41 del estatuto del partido político que la faculta a remover de manera unilateral al secretario general de la organización y a los tesoreros, encargó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya a solicitar dinero a la constructora brasileña Odebrecht. Como siempre, la corrupción brasileña también como buen pulpo minando los distintos países de nuestro continente. El Perú no es la excepción. Recordemos, 11 países de América están en proceso de investigación por el escándalo de Odebrecht. Lamentándolo mucho, algunos son pura fachada, como el caso de Venezuela, que sabemos que los coimeros, aquellos políticos corruptos, empresarios corruptos que se han beneficiado a costas de la comida, de la medicina, de la atención, de la seguridad, del desarrollo de Venezuela, están allí, pues no van a ser juzgados, al menos en este momento. Dios mediante, la justicia les llegará como debe ser. Pero bueno, continúo un poco más adelante. Henderson Noguera con nosotros desde Maracay. Voy a saludar rápidamente a Arsenia Prieto hablándonos de Brasil. Dice: todos tenemos puestas nuestras esperanzas en Brasil y primeramente Dios, todos con nuestras oraciones para que gane nuestro Salvador, dice Bolsonaro. Nos los comenta Arsenia Prieto. Isabel Aguiar también nos saluda desde Maracay como siempre. Qué bueno que estás ya conectada. Mónica Salazar dice: particularmente prefiero a Bolsonaro. Me gustó que quiera reducir la cantidad de ministerios de 29 a 15. Buena medida.
Odebrecht, ya nos comenta Mónica, nuestra querida Arsenia, como siempre. Darwin Pérez dice, todos los políticos están indirectamente relacionados con Odebrecht. ¡Qué desgracia! ¿En quién confiamos ahora? Bueno, es que esta pregunta de Darwin es perfecta para nuevamente ponerla sobre la mesa. ¿Y qué significa ponerla sobre la mesa? Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Hay que sanear las instituciones de nuestros estados. Nuestros países tienen grandes problemas. Y creo que decir grandes problemas es aún poco. Hay lastres que tenemos institucionalmente. El común denominador de América Latina es la corrupción. Lo he comentado acá y lo voy a repetir. El 10% del Producto Interno Bruto de nuestra América Latina se esfuma, se pierde anualmente gracias a la corrupción. Entonces Darwin es muy pertinente, dice, ¿en quién confiamos ahora? Si prácticamente todos los políticos están inmersos en hechos de corrupción, por ejemplo el caso de Odebrecht. Bueno, ya nos toca el papel como ciudadanos para construir las vías y las bases, por supuesto, con la participación política, que ahí es donde está uno de los problemas que tenemos nosotros. Queremos ser ciudadanos, pero no queremos participar políticamente. Y quiero que esto se entienda de la manera correcta. No es que usted se lance a un cargo de candidato a cualquier puesto de elección pública. No, es que usted tiene como ciudadano el derecho y el deber político de participar para incidir en su entorno. Entonces, muchas veces lo dejamos, esa responsabilidad que es nuestra, la dejamos en manos de terceros que ni han vivido nuestra realidad, que ni conocen lo que pasa en el entorno y que además están allí con un único fin, tener el poder para obtener dinero y por supuesto mantenerse con las condiciones favorables, sin importar lo que pasa en el entorno. Y esto lo hablo desde México hasta Chile. No estoy hablando de un país en particular. En general, esto ocurre. Ni hablar de los políticos, porque Darwin está hablando del caso de la corrupción. Pero tendríamos que agregarle el caso del narcotráfico. Solo en ese punto, porque podemos ampliarlo, hablar del terrorismo, hablar, por ejemplo, del tráfico de personas, tráfico de minerales preciosos. Hay tantas cosas que tendríamos que hablar. Pero bueno, buena pregunta la que nos comenta Darwin. Isabel dice, lamentablemente la corrupción se ha metido hasta el tuétano en nuestros pueblos, Neptalí del Valle también con nosotros. Isabel nos dice, en nuestros dirigentes políticos. Arsenia dice, tremenda campaña, se compró a estos corruptos, ya no tenemos en quién confiar. Claudia dice, la corrupción está disfrazada en narcosocialismo. Héctor Maita nos saluda, en este caso desde Hanoi, en Vietnam. La transmisión por Facebook Live es perfecta. Qué bueno, Héctor, que nos estás sintonizando desde Vietnam. Un honor tenerte como siempre acá en tu casa. Elena dice, es el lastre que nos ha legado la izquierda del siglo XXI, porque es a partir del famoso Foro de Sao Paulo que se ha erigido semejante catástrofe. Fernando Vilches también con nosotros. Bueno, entonces les decía, lo primero es que Keiko Fujimori aparece como cabecilla de una presunta organización criminal y búsqueda del poder. El segundo elemento, y con este cerramos la primera parte del programa y la retomamos por supuesto luego del corte musical, es que hablamos de Fuerza Popular y los aportes de Odebrecht. La Fuerza Popular o el partido de Fujimori es considerada por la Fiscalía una organización criminal moderna. De acuerdo con la tesis del fiscal Pérez, que fue acogida por el juez, por disposición de Keiko Fujimori, dicho partido político transfirió y convirtió un total de $1.200.000 de Odebrecht. De dicho monto, 1 millón tendría procedencia ilícita. Recordemos, estamos hablando del escándalo de corrupción del partido Fuerza Popular, el partido mayoritario, el partido fujimorista en el Perú, que también tiene a este país incendiado desde el punto de vista político. Bueno, estamos analizando justamente las implicaciones de haber detenido finalmente a Keiko Fujimori. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, continuando con este análisis sobre nuestro continente americano. Ya volvemos.